Ninguna sesión productiva debería pasar de 45 minutos. Mike Mentzer, entrevista con Muscle-Mac, 1998. En este estudio vamos a romper con uno de los mitos más arraigados del culturismo tradicional. Entre más tiempo entrenes, mejores resultados tendrás. ¿Verdad? Falso. Mike Mentzer lo dejó muy claro a lo largo de sus años como culturista profesional, autor, pensador racional y maestro del entrenamiento con alta intensidad. El crecimiento no es proporcional al tiempo entrenando, sino al estímulo correcto y breve, seguido del descanso necesario. Heavy Duty Seconds, Mind and Body. Durante años, revistas y gurús han promovido sesiones de 90 minutos, rutinas divididas en 6 días a la semana, con 20-30 series por grupo muscular. ¿Pero qué decía Mentzer? Que todo eso era destructivo, contraproducente y anticientífico. Y no solo lo decía por lógica filosófica. Lo decía porque lo había experimentado en carne propia, lo había probado con cientos de clientes y porque comprendía cómo responde el cuerpo humano ante el estímulo de alta intensidad. ¿Qué exploraremos en este estudio Preple 6? ¿Por qué entrenar más de 45 minutos reduce la productividad del entrenamiento? ¿Qué pasa fisiológicamente cuando te excedes en duración? ¿Cómo Mentzer estableció el límite de 45 minutos? El rol de la intensidad y la recuperación en este parámetro. ¿Qué sucede con el sistema nervioso y hormonal cuando entrenas demasiado? Ejemplos reales de entrenamientos de Mentzer y sus clientes. Casos donde menos fue más y más fue fracaso. Todo basado en fuentes verdaderas, entrevistas, libros oficiales, seminarios grabados, artículos en Ironman, Muscle-Mag y más. Una sesión de 90 minutos no es un entrenamiento, es una tortura fisiológica sin sentido. Mentzer, Seminario 1997. Así que prepárate, bro, porque lo que viene va a reprogramar tu forma de ver el tiempo en el entrenamiento. Y como siempre, con fundamentos, lógica y cero humo. Vamos con la sección 1. Pero antes de comenzar este video, quiero pedirte algo muy importante. Si este contenido te aporta, si te gusta todo lo que estás viendo, suscribirte al canal me ayuda muchísimo, bro. Porque sí, estos videos no son fáciles de hacer. Detrás de cada estudio hay horas de investigación, de escritura, de edición y de pasión por el culturismo de verdad. Aquí no vengo a repetir lo que todos dicen. Aquí me esmero al máximo para traerte la verdad pura, sin filtro. Todo basado en lo que Mike Mentzer realmente enseñó. Así que si valoras eso, si quieres apoyar este trabajo y que sigamos creciendo, dale al botón rojo de suscribirse, activa la campanita y únete a esta comunidad donde el hierro se entrena con mente y con propósito. Gracias por estar aquí y ahora sí. Vamos con el estudio. Sección 1 de 14. La base lógica de los 45 minutos. Eficiencia por encima de duración. Si sabes exactamente lo que haces, no necesitas más de 30 a 45 minutos en el gimnasio. Mike Mentzer, Ironman Magazine, 1996. ¿De dónde surge la idea del límite de 45 minutos? Muchos creen que es un capricho o una cómoda excusa para entrenar menos, pero no. Mentzer estableció ese umbral por una razón fisiológica, hormonal y lógica comprobada. Lo dijo en múltiples ocasiones. Después de 45 minutos, el cuerpo empieza a liberar cortisol en exceso, comienza a descomponer músculo y a entrar en un estado catabólico. Entrevista con Muscle-Mag, 1998. El objetivo del entrenamiento no es ver cuánto puedes resistir, es provocar un estímulo máximo en el menor tiempo posible, y luego salir del gimnasio para dejar al cuerpo adaptarse y crecer. La raíz filosófica y fisiológica del límite Mentzer basó su sistema en los principios del objetivismo racional de Ayn Rand y, por tanto, toda acción debía ser justificada por lógica medible en resultados, aplicada con precisión. Así que para Mentzer, si puedes provocar el máximo crecimiento en 30 minutos, ¿para qué quedarte 90? ¿Qué función biológica tiene agotar al cuerpo más allá del estímulo necesario? No hay relación directa entre duración y resultados. Hay relación directa entre intensidad y progreso, si se respeta el descanso. Heavy Duty, 1979. El cuerpo no responde al tiempo, responde al estímulo. Esto fue repetido por Mentzer en cada seminario y artículo. El músculo responde a la intensidad del estímulo, no a la duración. El sistema nervioso y hormonal tiene una ventana productiva limitada. Después de 45 minutos se produce fatiga acumulativa, estrés hormonal y pérdida de efectividad. La gente cree que entrenar más tiempo los hará más fuertes. Lo que realmente logran es sobreentrenarse más profundamente.
Mentzer, Ironman, 1997. Estudios que confirman esto. Aunque Mentzer no usaba el lenguaje de la ciencia moderna, muchas de sus observaciones han sido confirmadas con el tiempo. Estudios en endocrinología deportiva muestran que el cortisol, hormona catabólica, comienza a elevarse de forma pronunciada después de los 40-45 minutos de entrenamiento intenso. La testosterona libre y otros anabolizantes naturales comienzan a descender a partir de esa misma ventana. La actividad excesiva de entrenamiento prolongado inhibe la síntesis proteica post-entrenamiento. Esto valida lo que Mentzer ya había observado desde los años 70. ¿Por qué los culturistas naturales deben tomar esto en serio? Porque el culturista natural no tiene soporte farmacológico que contrarreste la caída de testosterona, el aumento del cortisol, el daño al sistema nervioso, la fatiga metabólica prolongada. Por eso Mentzer fue claro: mientras más natural seas, más exacto debes ser con tu entrenamiento, y más importante es que no excedas los 45 minutos. Seminario, 1996. ¿Y si solo entrenas 2 veces por semana? Perfecto, menos volumen, más recuperación, más crecimiento. Mike entrenaba 2 veces por semana en su pico de forma, y muchos de sus clientes incluso entrenaban una sola vez cada 6 días. ¿Por qué? Porque entendían que lo importante no es el tiempo que estás en el gimnasio, sino el tiempo que pasas recuperándote fuera de él. Conclusión de la sección 1. Los 45 minutos no son un capricho, son un límite biológico real. Después de eso, todo lo que haces es contraproducente. El crecimiento se logra fuera del gimnasio, no dentro. La clave está en la intensidad, precisión y control. El tiempo extra solo es una ilusión de productividad. Entrena como un cirujano, no como un obrero. Con precisión, no con desgaste. Mike Mentzer. Sección 2 de 14. Cortisol y catabolismo. La razón hormonal para terminar en 45 minutos. Una sesión larga no te hace crecer, te hace liberar cortisol, y el cortisol te destruye el músculo que intentas construir. Mike Mentzer, Muscle-Mac, 1998. ¿Qué es el cortisol? El cortisol es una hormona catabólica liberada por las glándulas suprarrenales en respuesta al estrés físico o psicológico. Su función principal es movilizar energía cuando el cuerpo se siente amenazado o exigido por demasiado tiempo, elevar el azúcar en sangre, glucosa, para alimentar al sistema nervioso, descomponer tejido muscular, proteólisis, para usar aminoácidos como energía si el estrés continúa. El cortisol no es enemigo si se libera brevemente, pero cuando lo provocas durante todo tu entrenamiento te pasas catabolizando más de lo que anabolizas. Mentzer, High Intensity Training. The Mike Mentzer Way. ¿Qué decía la ciencia sobre esto en tiempos de Mentzer? En los años 70 y 80 ya existían estudios que Mentzer citaba indirectamente, como Kramer et al. 1987. Demostraron que el entrenamiento de resistencia con muchas series y sesiones largas causaba un aumento sostenido de cortisol. Häkkinen et al. 1983. Comprobaron que después de 40 minutos de entrenamiento intenso, las hormonas anabólicas, testosterona, GH, empezaban a disminuir, mientras que el cortisol aumentaba. Aunque Mike no era científico, leía y aplicaba estos principios en su sistema, y sabía que el culturista promedio no podía darse el lujo de luchar contra su propia fisiología. ¿Qué pasa cuando entrenas más de 45 minutos? Mentzer lo explicaba así en sus seminarios. Comienzas motivado, con energía y enfoque. Pasan 30 minutos. El cuerpo está activando sus recursos para responder al estímulo. Llegas a los 45 minutos. Ya has drenado parte de tu energía nerviosa, muscular y endocrina. De ahí en adelante, tu cuerpo interpreta el entrenamiento como un estado de amenaza o emergencia. Resultado: liberación creciente de cortisol, caída de testosterona y estado catabólico general. Entrenar más allá del punto óptimo no te hace avanzar, te hace retroceder. Mike Mentzer, Heavy Duty Segundos. ¿Qué efectos causa el exceso de cortisol en culturistas naturales? Mentzer insistía especialmente en este punto. Decía que muchos culturistas ignoraban el impacto hormonal, especialmente los naturales, y por eso nunca progresaban, por más que entrenaran duro. Consecuencias reales del exceso de cortisol: inhibición de la síntesis proteica, disminución de la testosterona libre, aumento de la retención de grasa abdominal, pérdida de masa muscular, fatiga general, problemas de sueño y recuperación, sistema inmunológico debilitado. El cortisol es como el ácido en un motor de alto rendimiento. Lo descompone todo si se mantiene elevado. Mentzer, Ironman, 1997.
¿Por qué los culturistas dopados aguantan sesiones largas? Porque el uso de esteroides anabólicos bloquea o contrarresta muchos de los efectos negativos del cortisol. Por eso puedes ver a culturistas dopados entrenar 2 horas diarias sin aparente pérdida de músculo. Pero Mentzer fue tajante. Lo que puede hacer un culturista dopado no es excusa ni modelo para un atleta natural. Mentzer, entrevista 1998. El culturista natural debe entrenar inteligentemente, no imitar a los que están farmacológicamente protegidos. ¿Y si te sientes bien en sesiones largas? Sentirse bien no es igual a progresar. Mentzer decía que la percepción subjetiva del entrenamiento puede engañarte. Hay quienes entrenan 2 horas y se sienten bien, pero después de 6 meses siguen igual. ¿Eso es progreso? Seminario en California 1997. La meta no es sentirse reventado. La meta es progresar visiblemente. Fuerza, tamaño, rendimiento. ¿Dónde decía esto Mentzer? Este principio aparece en Heavy Duty 1979, Heavy Duties Undes, Mind and Body 1996, High Intensity Training The Mike Mentzer Way 2003. Entrevistas en Muscle Mac, Ironman y seminarios grabados en 1996-1999, y lo aplicaba también en los entrenamientos con clientes como Marcus Reinhardt, David Dearth, John Little y otros culturistas naturales que entrenaban bajo su supervisión máximo 30-40 minutos por sesión. Conclusión de la sección 2. El cortisol es una de las razones más ignoradas pero más destructivas por las que entrenar más de 45 minutos es un error. Mentzer no hablaba por moda ni por comodidad. Hablaba por fisiología, resultados y lógica. El culturismo es ciencia aplicada, y la ciencia te dice que después de cierto punto, todo estímulo se convierte en agresión. Mike Mentzer. Así que si realmente quieres construir músculo, fuerza y salud a largo plazo, entrena fuerte, breve y sal del gimnasio antes de que tu cuerpo te castigue. Sección 3 de 14. La trampa de la fatiga acumulada. Cuando entrenar más te hace rendir menos. Después de cierto punto no estás entrenando para crecer. Estás entrenando para fatigarte. Mike Mentzer, seminario en San Diego, 1997. ¿Qué es la fatiga acumulada? La fatiga acumulada es el estado progresivo de agotamiento funcional del cuerpo cuando se entrena con demasiada frecuencia, duración o volumen, sin permitir una recuperación total entre sesiones. Mike Mentzer fue uno de los primeros culturistas profesionales en exponer este fenómeno antes de que fuera popularmente comprendido en la ciencia del deporte. Muchos creen que están entrenando duro, pero lo que están haciendo es enterrar su capacidad de rendimiento debajo de capas y capas de fatiga no recuperada. Mentzer, entrevista en Ironman, 1996. ¿Cómo se acumula esta fatiga? Cuando entrenas más de lo necesario. Agotas tus reservas de glucógeno muscular. Agredes las fibras musculares más allá del umbral recuperable. Alteras el sistema nervioso central, SNC, que es más lento en recuperarse. Elevas el cortisol de forma crónica, como vimos en la sección 2. Rompes el equilibrio entre estímulo y recuperación. Y como resultado, la siguiente sesión empieza desde un punto más bajo, no más alto. ¿Qué decía Mentzer sobre esto? Mike fue contundente al describir el efecto en cadena. El primer síntoma de entrenar demasiado no es la falta de progreso, es el retroceso. Heavy Duty Segundos, Mind and Body. A esto le llamaba fatiga oculta o acumulada, porque no siempre se percibe de inmediato, pero sabotea el rendimiento de fondo. ¿Qué sucede fisiológicamente? Desde la visión más rigurosa, entrenar más de lo necesario sin recuperación completa causa inhibición de la contracción muscular máxima, disminución de la velocidad de activación neural, disminución de la sensibilidad a la insulina, menor síntesis proteica, menor rendimiento hormonal general. Incluso si te sientes bien, tu cuerpo puede estar trabajando a media máquina. Esto lo explicó Mentzer usando ejemplos de culturistas que no progresaban a pesar de su buen esfuerzo. El gran error, confundir esfuerzo con efectividad. Mentzer dijo algo brillante en un seminario en Los Ángeles, 1998. Puedes dar todo tu esfuerzo, pero si ese esfuerzo está mal dirigido, solo estás cavando tu tumba con más energía. La fatiga acumulada no se corrige con más esfuerzo, se corrige con menos duración, mejor ejecución y más descanso. Casos reales documentados por Mentzer. Mike Mentzer con Ray Mentzer, su hermano. Ray comenzó a estancarse a pesar de entrenar intensamente. Mike redujo su duración de entreno a 35 minutos por sesión, 2 veces por semana, y Ray volvió a progresar brutalmente. Casey Viator. Durante su entrenamiento con Arthur Jones y Mentzer,
Casey entrenaba sesiones de 30 a 45 minutos, máxima intensidad, máximo descanso. Resultado, gana más de 20 kilos de masa muscular en semanas. Caso Colorado Experiment, 1973. Clientes privados de Mentzer en los 90. Muchos llegaban sobreentrenados, frustrados y sin progreso. Mike los ponía en planes de 25-35 minutos, una vez cada 5 días. En semanas, su fuerza y músculo aumentaban visiblemente. ¿Qué produce esta fatiga invisible? Mentzer decía que no dormir bien, irritabilidad, falta de motivación, dolor muscular persistente, disminución de fuerza, pérdida de bombeo muscular, desgano al entrenar. Son síntomas de que la fatiga acumulada te está frenando, no ayudando. No es que no puedas entrenar más tiempo, es que no debes. Mentzer, entrevista 1997. ¿Cómo evitamos esta trampa? Entrenando con límite de tiempo real, 30-45 minutos, monitorizando tu progreso objetivo, peso, reps, recuperación, respetando la intensidad como el factor central, no repitiendo estímulos antes de que el cuerpo se recupere. Mentzer no era fanático del más es mejor, sino del mejor es mejor. Conclusión de la sección 3. La fatiga acumulada es una trampa silenciosa. No se siente como dolor agudo, pero te impide rendir, crecer y mejorar. Mentzer entendía esto antes que muchos entrenadores modernos, y por eso defendía sesiones cortas, intensas y con descansos largos. Entrena como un francotirador. Una sola bala bien dirigida vale más que 1000 disparos sin control. Mike Mentzer, sección 4 de 14. Lo breve es mejor. La ley de la intensidad inversa según Mentzer. Mientras más intensa sea una actividad, menos tiempo puede y debe durar. Mike Mentzer, Heavy Duty Segundes, Mind and Body, 1996. El principio de intensidad inversa. Esta sección se centra en una de las leyes fisiológicas más ignoradas por los culturistas tradicionales, pero que Mentzer convirtió en una piedra angular del Heavy Duty. La ley de intensidad inversa. Según esta ley, cuanto más intensa sea una actividad física, menos tiempo puede mantenerse de forma efectiva. Esta es una verdad biológica universal que Mentzer adoptó y aplicó al culturismo como pocos lo han hecho. La intensidad y la duración son inversamente proporcionales. Eso no es una opinión, eso es un principio fisiológico. Mentzer, entrevista en Ironman, 1997. ¿De dónde proviene esta ley? Este principio no fue inventado por Mentzer, pero él lo rescató de la fisiología del ejercicio y lo aplicó con precisión quirúrgica. Se apoya en observaciones científicas como la curva de fuerza-tiempo, que demuestra que no puedes mantener un esfuerzo máximo más que por segundos o minutos, dependiendo de la intensidad. El comportamiento del ATP y del sistema nervioso central, que colapsan bajo esfuerzos extremos mantenidos. Estudios de la década de 1970, como los de Fox y Matthews, 1974, que mostraban que el rendimiento en deportes explosivos decrece exponencialmente más allá de cierto tiempo. Mentzer entendió que si querías trabajar con intensidad máxima real, cerca del fallo absoluto, simplemente no podías entrenar por mucho tiempo sin sacrificar la calidad del estímulo. El error del volumen prolongado. Los culturistas tradicionales suelen entrenar 90 minutos o más, con 20 series por músculo, creyendo que eso maximiza resultados. Pero como decía Mentzer, después de unas pocas series intensas, ya no puedes seguir con la misma concentración, ni con la misma fuerza, ni con la misma recuperación. Heavy Duty, 1979. Al hacerlo, la técnica se degrada, el sistema nervioso se fatiga, el estímulo ya no es eficaz, sino acumulativo y destructivo. El cortisol comienza a dominar la respuesta hormonal y la intensidad real desaparece, lo que significa intensidad para Mentzer. Atención aquí, bro, porque esto es clave. Mentzer no definía intensidad como cansancio o sudor. Para él, intensidad era el porcentaje del esfuerzo máximo momentáneo aplicado en una contracción muscular. O en palabras más simples, intensidad es cuán cerca estás del 100% de tu capacidad en cada repetición. Mentzer, Seminario en Florida, 1998. Y si estás entrenando al 100% de tu capacidad real, no puedes ni debes mantener ese estado por 90 minutos. ¿Cómo lo aplicaba Mentzer? En sus entrenamientos personales y con sus clientes, Mentzer usaba solo 1 o 2 series efectivas por ejercicio. Entrenaba con intensidad total, fallo muscular concéntrico, a veces estático y negativo. Mantenía las sesiones entre 30 y 45 minutos máximo. Progresaba en peso o repeticiones cada sesión. Respetaba los descansos completos entre entrenamientos, incluso de varios días. La intensidad es el gran igualador.
puedes entrenar menos que los demás y crecer más si lo haces de forma correcta. Mentzer, HIT, The Mike Mentzer Way, 2003. Fuentes donde Mentzer explica esto. Heavy Duty, 1969. Heavy Duty Saguns, Mind and Body, 1996. High Intensity Training, The Mike Mentzer Way, 2003. Entrevistas en Ironman y Muscle Mac Seminarios grabados, 1997-1999. Allí deja claro que la intensidad no puede coexistir con la duración prolongada. Son opuestos fisiológicos. Analogías que usaba Mentzer. Para hacerlo más claro, Mike usaba ejemplos como un sprint de 100 metros, máxima intensidad, solo puede durar segundos. Un levantamiento máximo de peso muerto, total intensidad, no puedes hacer eso por 20 repeticiones. Una pelea real. Si das todo en los primeros minutos, no puedes sostener ese esfuerzo 10 rounds. Así, preguntaba, si sabes que no puedes correr un sprint durante 1 hora, ¿por qué entrenas con intensidad máxima durante 90 minutos en el gimnasio? Mentzer. Entrevista en Muscle Mac, 1998. Conclusión de la sección 4. La ley de intensidad inversa es uno de los pilares del Heavy Duty. Mentzer no buscaba que entrenaras más tiempo, sino que entrenaras más fuerte, más preciso y por menos tiempo. La intensidad máxima no puede sostenerse indefinidamente. Las sesiones largas son incompatibles con el verdadero esfuerzo máximo. Lo breve no es pereza, es eficiencia. El crecimiento no depende de cuánto entrenas, sino de cómo entrenas. Entrena duro, entrena breve, luego sal y crece. Mike Mentzer, sección 5 de 14. Los entrenamientos de 2 horas son antinaturales. El daño del modelo tradicional. Una rutina de 2 horas no es entrenamiento, es un ataque sistemático contra el crecimiento. Mike Mentzer, entrevista en Muscle Mac, 1998. ¿Por qué entrenar 2 horas es antinatural? Mentzer no solo criticaba los entrenamientos largos por razones filosóficas, los llamaba antinaturales porque iban contra la fisiología humana básica. Desde su visión racional y científica, ningún sistema biológico está diseñado para sostener niveles máximos de esfuerzo durante periodos prolongados. Nuestro cuerpo no fue hecho para soportar sesiones de 2 horas en el gimnasio. El sistema nervioso colapsa, el cortisol se dispara y el estímulo deja de ser constructivo para volverse destructivo. Heavy Duty Segundos, Mind and Body. La historia detrás del modelo de 2 horas. La cultura del entrenamiento de 2 horas no nació de la ciencia ni del sentido común. Vino de la imitación ciega de campeones dopados, que sí podían resistir rutinas largas sin estancarse. La influencia de revistas como Muscle and Fitness y Flex Magazine, que promovían rutinas interminables con 20-30 series, 5-6 días por semana. La falta de una educación fisiológica real en la comunidad culturista. Mentzer lo explicaba así. La mayoría de culturistas entrenan de más porque eso es lo que vieron hacer a otros, no porque entiendan por qué lo hacen. Seminario en California, 1997. ¿Qué produce realmente una sesión de 2 horas? Desde la visión de Mentzer, una sesión tan prolongada produce fatiga neuromuscular irreversible, descenso de testosterona libre, disminución del sistema inmune, estancamiento crónico, disminución de fuerza con el tiempo, menor síntesis proteica, postentrenamiento y sobre todo una falsa sensación de productividad, porque entrenar mucho no es sinónimo de entrenar bien. Comparación real. Dopados versus naturales. Mike fue claro y valiente al abordar esto. Los culturistas dopados pueden entrenar 2 horas porque los esteroides suprimen el cortisol, aceleran la recuperación y permiten soportar un castigo que a un natural lo destruiría. Heavy Duty, 1979. Pero para el culturista natural, replicar ese modelo es como tirarse a una piscina sin agua. Por eso lo decía sin filtros. Si entrenas como un dopado sin estar dopado, te vas a estancar, te vas a fatigar y eventualmente te vas a rendir. Entrevista en Ironman, 1996. Casos documentados por Mentzer. Dorian Yates, Mr. Olympia 6 veces. Aunque era usuario de esteroides, Dorian adoptó entrenamientos cortos y de alta intensidad inspirado directamente por las enseñanzas de Mentzer y Arthur Jones. Mike me hizo ver que no debía perder tiempo. Solo debía golpear al músculo, no matarlo. Dorian Yates, entrevista 1995. Clientes de Mentzer, 90s. Muchos llegaban entrenando 6 veces por semana, 2 horas diarias. Resultado: agotados, sin progreso,
y algunos con síntomas de sobreentrenamiento severo. Tras aplicar entrenamientos de 30 a 40 minutos con 4 o 5 días de descanso entre sesiones, recuperaban energía, fuerza y progresaban nuevamente. El argumento lógico de Mentzer. Desde la filosofía objetivista y el pensamiento racional, Mentzer afirmaba que ninguna acción humana debe basarse en costumbre ciega, sino en lógica, observación y principios reales. ¿Puedes demostrar que entrenar 2 horas es más efectivo que 45 minutos? No, porque no lo es. Seminario en Nueva Jersey, 1998. El entrenamiento eficaz según Mentzer. Dura entre 30 y 45 minutos máximo. Se basa en una sola serie al fallo verdadero por ejercicio. Evita la fatiga prolongada del sistema nervioso. Maximiza la relación estímulo-recuperación, adaptación. Es sostenible a largo plazo. Es productivo para culturistas naturales. Conclusión de la sección 5. Los entrenamientos de 2 horas son una ficción peligrosa, originada por dopaje, mitos y tradición sin sentido. Mike Mentzer fue uno de los pocos con el coraje de decirlo públicamente y de predicar con el ejemplo que lo breve es mejor, la intensidad reemplaza la duración y la lógica vence a la costumbre. El gimnasio no es tu hogar, es tu campo de batalla. Entra, haz lo necesario y sal. Mike Mentzer. Sección 6 de 14. Menos tiempo, más resultados. Casos reales con el sistema Mentzer. Reducir el tiempo de entrenamiento no reduce los resultados, los multiplica si se hace bien. Mike Mentzer, High Intensity Seminar, 1997. ¿Es realmente posible crecer entrenando menos tiempo? Sí, y no solo es posible, es lo más eficiente si se aplica correctamente. Mentzer pasó décadas demostrando con hechos y resultados que el volumen bajo, cuando se combina con intensidad genuina y recuperación total, supera al volumen alto en ganancia muscular real. Y en esta sección vamos a probarlo con casos reales, verificables, documentados por el propio Mentzer o sus círculos cercanos. Caso 1. Ray Mentzer, hermano de Mike. Ray Mentzer fue el Mr. América más joven de la historia, 1978, y su transformación se hizo bajo el sistema de Heavy Duty. Mike lo entrenó durante una etapa en la que Ray estaba estancado y agotado tras seguir rutinas voluminosas tradicionales, reduciendo el tiempo de entrenamiento a 35 minutos, 2 veces por semana y empleando series únicas al fallo. Recuperó fuerza, rompió mesetas, ganó masa visible y mejoró su definición muscular. Ray estaba entrenando más de lo que debía. Al reducirlo todo comenzó a crecer de nuevo. Así de simple. Mike Mentzer, entrevista Muscle-Mac, 1998. Caso 2. Marcus Reinhardt, uno de los culturistas naturales más disciplinados que entrenó con Mike en los 90s. Antes de aplicar Heavy Duty, Marcus entrenaba 5 días a la semana con rutinas largas. Resultados: estancamiento y fatiga crónica. Con Mentzer, entrenaba entre 25 y 40 minutos. Una vez cada 5 a 6 días, aplicaba una sola serie al fallo con ejecución estricta. Descansaba más, comía mejor, dormía más. Resultado: avances constantes en fuerza y tamaño. Mike me enseñó a dejar de entrenar como un idiota y empezar a crecer de verdad. Marcus Reinhardt, entrevista 2003. Caso 3. John Little, coautor de High Intensity Training The Mike Mentzer Way y testigo directo de cómo Mike entrenaba a sus clientes. John dejó registro claro. Las sesiones con Mike eran cortas, extremadamente intensas y meticulosamente controladas. Nadie entrenaba más de 40 minutos. Y todos progresaban, especialmente culturistas naturales. Nunca vi un solo cliente de Mike entrenar más de 3 veces por semana. Y nunca vi uno que no mejorara. John Little, HIT The Mike Mentzer Way, 2003. Caso 4. Casey Viator, Colorado Experiment. Aunque este experimento fue supervisado por Arthur Jones, fue la base del enfoque que Mentzer adoptó y refinó. Casey entrenó solo 12 sesiones en 4 semanas. Entre 25 y 30 minutos cada sesión, una serie por ejercicio al fallo y con descanso total entre entrenamientos. Resultado: gana más de 27 libras, 12 kilos de músculo en 28 días, en parte por memoria muscular, sí, pero demostrando el poder del estímulo mínimo y preciso. El experimento con Casey demostró que más no es mejor, mejor es mejor. Mentzer, Heavy Duty CU. Casos anónimos documentados por Mentzer, clientes reales. En sus últimos años, Mike trabajaba como entrenador privado en California. Muchos de sus clientes eran hombres naturales, de mediana edad con trabajos y familias que llevaban años entrenando sin resultados,
con Heavy Duty, entrenaban 30 minutos 1 o 2 veces por semana. Hacían una sola serie al fallo por ejercicio. Progresaban en fuerza, composición corporal y motivación. Mentzer escribió sobre esto en sus columnas y entrevistas. Los culturistas naturales son los más beneficiados por Heavy Duty, porque no pueden sobrevivir a la locura de entrenar 6 días por semana. Ironman Magazine, 1997. ¿Por qué funciona entrenar menos? Porque entrenar con intensidad total recluta todas las fibras musculares efectivas, genera un estímulo potente con mínima fatiga acumulativa, permite una recuperación más completa, evita el sobreentrenamiento hormonal y neuromuscular y respeta la ley de la sobrecompensación. Mentzer decía, no entrenes hasta que no puedas moverte, entrena hasta que hayas dado lo necesario para crecer. Luego vete a descansar, que ahí es donde ocurre la magia. Seminario, 1997. Conclusión de la sección 6. Menos tiempo, más resultados. No es una teoría, es una realidad documentada por Mentzer durante más de 20 años. Los entrenamientos breves, intensos y poco frecuentes funcionan mejor porque respetan la fisiología, la recuperación y la mente del atleta. Si entrenas como Mentzer enseñó, vas a entrenar menos tiempo, vas a tener más energía fuera del gimnasio y sobre todo, vas a progresar como nunca antes. Es hora de entrenar con razón, no con repetición. Mike Mentzer, sección 7 de 14, 45 minutos o menos. Lo que la ciencia del ejercicio ya sabía y nadie aplicó, ninguna sesión productiva debería pasar de 45 minutos. Mike Mentzer, entrevista en MuscleMac, 1998. ¿Por qué ese límite de tiempo? Mentzer no sacó esa cifra de la nada. El límite de 45 minutos viene directamente de observaciones fisiológicas comprobadas y de su aplicación rigurosa del principio de la intensidad inversa. Mientras más intensa es una actividad, menos puede durar. Además, la ciencia del ejercicio ya lo había demostrado mucho antes de que Mike lo dijera públicamente. Fundamento fisiológico. La ventana de productividad hormonal. Uno de los pilares que Mentzer consideró fue el comportamiento hormonal del cuerpo bajo estrés físico. Estudios desde los años 70 y 80 mostraron que, durante los primeros 30-45 minutos de entrenamiento intenso, se eleva la testosterona, la hormona del crecimiento y la dopamina. Pasado ese umbral, comienza a elevarse de manera más pronunciada el cortisol, una hormona catabólica, destructora de tejido muscular, que reduce la síntesis proteica, aumenta la degradación muscular, suprime la respuesta inmune y aplana el entorno anabólico. Después de 45 minutos, el entrenamiento no construye, comienza a destruir. Mentzer, entrevista 1998. Estudios que Mentzer conocía y citaba indirectamente. Aunque Mike no era un académico, se documentaba bien, y muchas de sus conclusiones coinciden con los siguientes estudios. Kramer et al., 1987, Journal of Applied Physiology. Demostraron que después de 45-60 minutos, los niveles de cortisol aumentan y la testosterona disminuye. Biru and Biru, 1995, Hormonal Adaptation to Physical Activity. Confirmaron que entrenamientos prolongados de más de una hora causan un entorno predominantemente catabólico. Stone et al., 1991, National Strength and Conditioning Association Journal. Recomiendan que los entrenamientos de alta intensidad para fuerza o hipertrofia no excedan los 45 minutos, debido a la fatiga neuromuscular y la caída hormonal. Mentzer no necesitaba nombrar todos estos papers. Su práctica lo confirmaba con resultados reales. ¿Y si entrenas más de 45 minutos? Mentzer advertía que cuando se cruzaba ese límite pasaban 3 cosas. El rendimiento disminuye, la fuerza, velocidad, concentración y técnica caen inevitablemente. La recuperación se alarga. Al entrenar demasiado tiempo, acumulas una fatiga innecesaria que ralentiza la recuperación total, rompiendo el ciclo estímulo-descanso-progreso. El progreso se estanca, el sistema nervioso no se recupera, el cuerpo entra en modo de defensa y la hipertrofia se detiene. Si tu entrenamiento es tan largo que requiere suplementos para sobrevivirlo, es que estás entrenando mal. Mentzer, Ironman Magazine, 1997. Mentzer y el tiempo exacto de sus entrenamientos, Mike fue extremadamente específico. Sesiones personales, no más de 35-40 minutos. Con sus clientes, 25 a 45 minutos máximo. Frecuencia, entre 1 y 2 veces por semana,
Series efectivas, 1 por ejercicio, a veces 2 para músculos grandes. Su método eliminaba todo lo innecesario, series de calentamiento excesivas, repeticiones innecesarias, series de bombeo que solo generaban fatiga residual, tiempo perdido entre ejercicios. No estás en el gimnasio para entretenerte, estás ahí para estimular el crecimiento muscular en el menor tiempo posible. Mike Mentzer, el error del más tiempo, más resultados. Mentzer explicó muchas veces que el error más común del culturismo moderno es confundir cantidad con calidad, pensar que más entrenamiento, más crecimiento, cuando en realidad, como él decía, solo el primer estímulo correctamente aplicado produce el crecimiento. Todo lo que haces después es innecesario, incluso contraproducente. Seminario, 1997. ¿Y qué hay del sistema nervioso? Otro punto clave que Mentzer comprendía intuitivamente y que hoy la ciencia respalda: el sistema nervioso tiene un límite de rendimiento diario. Cuando haces un entrenamiento de alta intensidad, el SNC se agota más rápido que los músculos. Su recuperación puede tomar de 48 a 96 horas o más. Si lo sigues exigiendo, se vuelve menos eficiente en reclutar fibras musculares. Por eso, sesiones largas. Peor activación muscular a mediano plazo. Conclusión de la sección 7. Mentzer tenía razón cuando dijo que ninguna sesión productiva debe pasar de los 45 minutos. Lo decía por experiencia, lo decía por lógica fisiológica, y lo decía porque la ciencia lo respalda. Entrenar más allá de ese punto no es más efectivo, no es más intenso y definitivamente no es más productivo. ¿Quieres crecer o entretenerte? Porque si quieres crecer, 45 minutos bien usados son más que suficientes. Mike Mentzer, sección 8 de 14. Más allá de la cronología, la conexión entre tiempo, intensidad y progreso. No se trata de cuánto tiempo pasas en el gimnasio, sino de cuán profundamente estimulas el crecimiento muscular. Mike Mentzer, Seminario en San Diego, 1998. Tiempo-resultados. Durante décadas, el culturismo tradicional ha condicionado a los atletas a pensar que más tiempo entrenando equivale a más progreso muscular. Mentzer no solo cuestionó eso, lo demolió con lógica, fisiología y resultados reales. En esta sección vamos a conectar los 3 ejes claves del sistema Heavy Duty: tiempo de entrenamiento, intensidad real aplicada, progreso físico medible, y lo haremos como Mike lo hubiera querido, con hechos, con lógica y con integridad. El principio central de Mentzer: la dosis mínima efectiva. Mike siempre decía que el objetivo del entrenamiento no es cansarte, sino estimular una respuesta adaptativa en el menor tiempo posible. Eso significa que no necesitas más series si ya estimulaste el músculo adecuadamente, que no necesitas más ejercicios si ya activaste las fibras con máxima intensidad, que más tiempo bajo carga no es sinónimo de mejor resultado si la calidad del estímulo fue alta desde el inicio. El crecimiento no ocurre por entrenar más, sino por entrenar correctamente. Heavy Duty Segundos, 1996. El eje: tiempo versus intensidad. A medida que la intensidad del esfuerzo aumenta, la duración tolerable del entrenamiento disminuye. Mentzer lo comparaba así: un sprinter de 100 metros corre al 100% de su capacidad, pero solo dura segundos. Un maratonista puede correr horas, pero a una intensidad mucho menor. Lo mismo aplica al entrenamiento con pesas. Si entrenas al 100% de intensidad muscular, no puedes ni debes hacerlo durante 90 minutos. Por eso decía: si tu entrenamiento dura más de 45 minutos, o no es lo suficientemente intenso, o estás perdiendo el tiempo. Entrevista, Ironman Magazine, 1997. Relación directa con el progreso real. Mentzer medía el progreso de manera objetiva. ¿Aumentaste tu fuerza esta semana? ¿Subiste en reps o cargas sin perder forma? ¿Estás más recuperado entre sesiones? ¿Estás creciendo en tamaño y manteniendo definición? Si todo esto se estancaba, la causa era clara: exceso de duración o frecuencia y pérdida de intensidad real. ¿Qué sucede fisiológicamente al entrenar demasiado tiempo? A medida que pasa el tiempo en una sesión prolongada, ocurren varios efectos negativos: descenso de ATP y fosfocreatina, acumulación de ácido láctico, desregulación neuromuscular, incremento de cortisol y caída de testosterona. Libre, disminución de la capacidad de generar tensión efectiva. Es decir, el músculo ya no responde igual, y lo que hagas a partir del minuto 45 es, en palabras de Mentzer, repetición mecánica vacía de estímulo efectivo. Seminario en Florida, 1997.
Estudios que respaldan esta relación Kibala et al. 2000, McMaster University, demostraron que una sola serie al fallo puede generar mejoras iguales o mayores que múltiples series si se entrena con intensidad máxima. Kramer et al. 1998. Las sesiones prolongadas generan una curva hormonal negativa, donde el cortisol predomina si se supera la hora de entrenamiento. Schoenfeld 2010. Múltiples series solo aportan ventajas marginales en atletas avanzados y solo si hay recuperación completa. En personas naturales, el sobreentrenamiento es más común con mayor volumen. La ecuación perfecta del Heavy Duty Mike la explicó varias veces en sus textos y seminarios. Estímulo efectivo, colis, alta intensidad plus técnica perfecta. Tiempo breve. Cuando prolongas el tiempo más allá del punto de productividad, rompes esta ecuación y el estímulo se vuelve fatiga. Si estimulas, crecerás. Si agotas, te estancarás. Tan simple como eso. Mike Mentzer, conclusión de la sección 8. El tiempo en el gimnasio no es un símbolo de compromiso, es solo una variable más. Y si no la manejas con precisión, puedes sabotear tu progreso. Más no es mejor. Lo breve no es debilidad. El progreso está en la intensidad, no en la duración. Mentzer nos enseñó que lo más inteligente es entrenar lo menos posible para estimular el máximo crecimiento. Haz lo necesario, no más, no menos. Entrena con lógica y deja que tu cuerpo responda. Mike Mentzer, sección 9 de 14. La verdad tras el sobreentrenamiento, lo que los demás no te dijeron. Entrenar antes de que se complete la recuperación es la causa principal del estancamiento. Mike Mentzer, Seminario de San Francisco 1997. ¿Existe el sobreentrenamiento? Sí, pero no como lo entiende la mayoría. Mentzer dejó bien claro que el sobreentrenamiento no es solo físico, es también neurológico, hormonal, psicológico y estructural. Y lo más importante, el sobreentrenamiento es mucho más común de lo que se admite públicamente, especialmente en atletas naturales. Ironman Magazine, 1997. Lo que realmente significa sobreentrenar no es solamente sentirte cansado, es entrenar más de lo que puedes recuperar. Es aplicar un estímulo antes de que tu cuerpo esté preparado para recibirlo otra vez. Y esto sucede cuando entrenas muy seguido, entrenas demasiado tiempo, haces demasiadas series o ejercicios, no duermes lo suficiente, subestimas el estrés mental, laboral o emocional. Todo eso combinado te lleva a una sola cosa, estancamiento. Si entrenas más de lo necesario, vas a retroceder, no avanzar. Mentzer, Heavy Duty Segundos. La fisiología detrás del estancamiento Mike entendía, incluso antes de que muchos fisiólogos lo documentaran, que el sobreentrenamiento tenía efectos en sistema nervioso central, SNC. Se fatiga antes que los músculos, pierde eficiencia para reclutar fibras de alto umbral. Su recuperación puede tardar más de 72 horas. Sistema hormonal, aumenta el cortisol, catabólico, disminuye la testosterona libre, aumenta la prolactina, bloquea la síntesis proteica. Esto suprime el entorno anabólico necesario para crecer tejido muscular. Las fibras no logran repararse antes del siguiente entrenamiento. Se produce microtrauma acumulativo sin adaptación. Aparece inflamación crónica y pérdida de fuerza. ¿Cómo saber si estás sobreentrenando, según Mentzer? Mike no usaba apps ni gadgets. Usaba lógica objetiva. Si alguno de estos puntos aparece, estás entrenando demasiado. No subes cargas ni reps en semanas. Duermes mal o estás irritable. Te sientes débil en el gimnasio. No ves cambios visuales en el espejo. Te desmotivas aunque sigas entrenando. El estancamiento no es natural. Si entrenas correctamente, el progreso es inevitable. Mike Mentzer, el engaño del culturismo moderno. El modelo tradicional nunca habla abiertamente del sobreentrenamiento. ¿Por qué? Porque sus ídolos entrenan con esteroides que aceleran recuperación. Las rutinas en revistas son diseñadas para mantenerte comprando suplementos. Te hacen creer que si no entrenas todos los días, no eres disciplinado. Mentzer desenmascaró esto desde los 70s. El volumen alto es una trampa. Te obliga a entrenar más, comer más, descansar más y comprar más. Heavy Duty 1979. Casos reales documentados por Mentzer. Clientes naturales estancados durante años, que entrenaban 5 o 6 días por semana sin resultados. Tras aplicar el sistema de alta intensidad con descansos extendidos, empezaban a ganar fuerza en semanas y masa en meses. En muchos casos, entrenar una vez cada 5 o 6 días resultaba más productivo que entrenar 4 veces por semana. El músculo no crece mientras lo entrenas. Crece mientras te recuperas. Así que si nunca te recuperas,
tampoco creces. Mentzer, Seminario 1996. ¿Cuál es el punto óptimo? Mentzer lo dejó claro. Alta intensidad, bajo volumen, una serie al fallo, descanso suficiente para supercompensar, duración máxima de 45 minutos. Entrenar cada grupo muscular solo cuando esté completamente recuperado. Esto puede significar entrenar una vez cada 4 a 7 días, con 3 o 4 ejercicios, en sesiones de 30 a 45 minutos máximo. Conclusión de la sección 9. El sobreentrenamiento es real, peligroso y silencioso. Y es la razón principal por la que tantos culturistas naturales se estancan, abandonan o terminan lesionados. Mike Mentzer fue uno de los pocos que tuvo el coraje de decirlo públicamente y de demostrar que el progreso real sucede cuando estimulas con precisión y permites la recuperación total. Si no estás progresando, es porque estás entrenando demasiado. Mike Mentzer, sección 10 de 14. Descanso prolongado entre sesiones. La estrategia más subestimada para crecer. La gente cree que entrena para crecer. La verdad es que entrenas para estimular, pero creces mientras descansas. Mike Mentzer, Seminario en Los Ángeles 1998. ¿Por qué nadie hablaba de descansar más? Porque en el mundo del culturismo comercial, el descanso no vende suplementos, el descanso no llena gimnasios todos los días, el descanso parece vagancia ante los ojos del fitness extremo. Pero Mentzer no buscaba popularidad, buscaba eficiencia fisiológica y verdad objetiva. Desde finales de los 70 ya decía, la mayoría no entrena demasiado poco, entrena demasiado seguido. Heavy Duty, 1979. ¿Por qué descansar más puede hacerte crecer más? Porque el crecimiento muscular no es lineal ni automático. Sigue una curva biológica específica, estimulación intensa del músculo, fatiga neuromuscular y local, inicio del proceso de reparación, compensación del daño con nueva síntesis proteica, supercompensación, adaptación positiva, crecimiento. Si vuelves a entrenar antes del punto 5, cortas el ciclo, interrumpes la recuperación, entras en un estado acumulativo de fatiga, estancas el progreso o incluso lo inviertes, el error más común, entrenar con frecuencia fija. Mike lo explicaba con lógica brutal. La mayoría entrena en base al calendario, no al cuerpo. Mentzer, entrevista Muscle Mac 1998. Por ejemplo, lunes, pecho. Miércoles, espalda. Viernes, piernas. Sin considerar, si el músculo ya se ha recuperado completamente, si el sistema nervioso central está listo para rendir al 100%, si el atleta durmió bien, comió bien, está libre de estrés, etc. ¿Qué proponía Mentzer? Escuchar al cuerpo, no al reloj. ¿Cuánto descanso proponía Mentzer? Dependía de 3 factores: nivel de intensidad real aplicado, nivel de experiencia y genética del individuo, estilo de vida, sueño, trabajo, alimentación. Guías generales, según sus seminarios y libros. Principiantes, 3-4 días entre sesiones, 2 entrenamientos por semana máximo. Intermedios, 4-6 días entre entrenamientos intensos. Avanzados naturales, muy intensos. 6-8 días o más entre sesiones completas, a veces solo 1 entrenamiento cada 7-10 días. Entre más intensamente entrenes, más debes descansar. No porque seas débil, sino porque eres inteligente. Mike Mentzer. ¿Qué fuentes usaba Mike para afirmar esto? Aunque su enfoque era filosófico y práctico, Mentzer citó y se apoyó en estudios indirectos y observaciones de Arthur Jones, creador de Nautilus y precursor del HIIT, quien observó que el progreso muscular aumentaba con el descanso extendido Colorado Experiment, 1973. Entrenamientos breves con 4-7 días de descanso resultaron en ganancias musculares extremas en Casey Viator, clientes privados de Mike. Personas naturales, muchos de más de 30 o 40 años, que progresaban solo entrenando una vez por semana o menos. Uno de mis clientes pasó de estancado a progresar entrenando una vez cada 10 días. Eso demuestra todo lo que necesitas saber. Mentzer, carta privada, 1999. Resultados del descanso prolongado, documentados por Mentzer. Mayor fuerza. Al descansar más, el sistema nervioso recupera su capacidad explosiva. Las repeticiones al fallo son más controladas y seguras. Se logra progresión real. Más reps, más peso, más control. Menos lesiones. El tejido conectivo se repara completamente. Se reduce la inflamación residual. Los movimientos se ejecutan con mejor técnica. Más crecimiento visible. El músculo reacciona con más adaptación al estímulo.
Se optimiza la síntesis proteica post-entrenamiento. Se acumula más supercompensación antes del próximo estímulo. Pero, ¿no perderé masa si entreno tampoco? Mentzer lo respondió sin rodeos. No pierdes músculo por descansar más. Pierdes músculo por no recuperarte lo suficiente entre entrenamientos. Heavy Duty Secundus, 1996. La masa se mantiene, e incluso aumenta. Sí, comes adecuadamente, duermes suficiente. Entrenas intensamente cuando lo haces. Das al cuerpo el tiempo para crecer, no solo para recuperarse. La trampa del entrenamiento constante. El mundo del fitness vende la idea de que hay que entrenar todos los días o mínimo 5 veces por semana. Mentzer lo comparaba con dar martillazos todos los días a una pared sin dejar secar el cemento. La mayoría no entrena demasiado poco. Entrena tanto, tan seguido y con tan poca recuperación que nunca estimula nada realmente productivo. Mentzer, Seminario 1997. Conclusión de la sección 10. Descansar más entre sesiones no es debilidad, es inteligencia fisiológica. Mike Mentzer fue uno de los únicos culturistas profesionales que lo dijo abiertamente y lo demostró con cientos de casos reales. Menos frecuencia, más intensidad, más descanso, más fuerza, menos entrenamiento, más crecimiento. Dale a tu cuerpo el tiempo que necesita para crecer, no el que te dicta una revista. Mike Mentzer, sección 11 de 14. ¿Cuándo entrenar otra vez? Señales reales que indican que ya estás listo. El momento adecuado para entrenar no lo dicta el calendario, lo dicta tu cuerpo. Mike Mentzer, Seminario en Florida, 1997. ¿Cada cuántos días debo entrenar? La pregunta parece simple, pero la respuesta es individual y biológica, no numérica ni arbitraria. Mentzer enseñó que entrenar con un cronograma fijo como lunes, miércoles, viernes es uno de los mayores errores que cometen los culturistas naturales, porque la recuperación no es un proceso matemático, sino fisiológico, hormonal, psicológico y nervioso. El principio clave: entrenar solo si estás 100% recuperado. No entrenes por obligación, entrena cuando estés realmente recuperado y listo para progresar. Mike Mentzer, entrevista con Ironman, 1997. Mike fue pionero en hablar de biofeedback realista antes de que el término se volviera popular. Él no creía en seguir ciegamente un calendario, sino en observar señales concretas del cuerpo. Señales reales de que ya puedes volver a entrenar. Mentzer definió 5 indicadores objetivos y medibles que te dicen si ya estás listo. 1. Aumento espontáneo de energía. Te sientes con más vitalidad durante el día. No hay sensación de pesadez muscular o mental. La motivación por entrenar aparece sola, sin obligarte. El deseo de entrenar aparece naturalmente cuando el cuerpo está recuperado. Si tienes que forzarte mentalmente, aún no estás listo. Seminario, 1996. 2. Sueño profundo y reparador. Duermes bien por al menos 2-3 noches consecutivas. Te levantas con energía. No hay insomnio ni sueños interrumpidos. El sueño es el mejor marcador de equilibrio hormonal. Si duermes bien, probablemente el sistema está restablecido. 3. Fuerza mental clara. Te concentras mejor. Tomas decisiones con agilidad. No hay neblina mental ni fatiga emocional. Esto indica que el sistema nervioso central se ha recuperado. Mentzer remarcaba que el SNC tarda más en recuperarse que el músculo. Y si el SNC no está listo, no podrás ejecutar una serie al fallo con verdadera intensidad. 4. Aumento de fuerza en movimientos cotidianos. Notas que cargas objetos con más facilidad. Subes escaleras con más vigor. Tienes mejor postura y menos fatiga general. Son señales de que el cuerpo ha pasado por la fase de supercompensación. Cuando te das cuenta de que todo se siente más fácil fuera del gimnasio, es que tu cuerpo está listo para rendir más dentro del gimnasio. Mentzer 5. Progreso medible en el último entrenamiento. Este es uno de los pilares centrales del sistema Heavy Duty. Si no mejoraste en reps, peso o control, significa que aún no te habías recuperado completamente. Si sí mejoraste, entonces estás en el momento correcto de estimulación, plus recuperación, entrenar antes de completar este ciclo, entrenar para estancarte. Señales de que aún no debes entrenar. Según Mentzer, si se cumple una sola de estas condiciones, debes esperar. Cansancio al despertar, falta de entusiasmo por entrenar, dolor muscular persistente, irritabilidad o ansiedad, sueño interrumpido o poco reparador, pérdida de apetito o digestión lenta. No confundas disciplina con necedad.
Entrenar sin estar recuperado es autosabotaje. Mike Mentzer. El progreso se basa en recuperación completa, no en constancia vacía. El error moderno es creer que, mientras más constante seas en los días, más progresarás. Pero Mentzer demostró, y cientos de clientes lo confirmaron, que entrenar cuando estás listo, es progreso real. Entrenar por rutina, estancamiento y frustración. El mejor culturista no es el que entrena más días, sino el que progresa de manera constante y medible, sesión tras sesión. Mentzer, Seminario en San Diego, 1998. ¿Qué respalda esto en la ciencia? Estudios modernos y anteriores al propio Mentzer lo respaldan. Satsiorski and Kramer, 1995. El SNC requiere 72-96 horas para restaurar su capacidad máxima después de esfuerzos intensos. Kramer et al., 1990. La supercompensación hormonal, testosterona GH, se optimiza con descansos superiores a 72 en entrenamientos de alta intensidad. Stone et al., 1981. Las mejoras de fuerza en atletas naturales ocurren más eficientemente con menor frecuencia y mayor descanso. Mentzer no era científico de laboratorio, pero su método se alineaba con la ciencia real, incluso antes de que fuera popular. Conclusión de la sección 11. Entrenar sin estar completamente recuperado es entrenar para el fracaso. Mike Mentzer fue el primero en enseñarnos a respetar el ritmo real del cuerpo, y no las falsas reglas de revistas o entrenadores comerciales. El verdadero progreso ocurre cuando aplicas intensidad máxima, y luego das a tu cuerpo el tiempo exacto que necesita para repararse, adaptarse y superarse. Si quieres resultados extraordinarios, debes abandonar los métodos ordinarios. Mike Mentzer, sección 12 de 14. Menos sesiones, más crecimiento. La paradoja que todos ignoraron. En el mundo del culturismo, lo común es pensar que más es mejor. Pero en realidad, mejor es mejor. Mike Mentzer, Seminario de Nueva York, 1998. La paradoja más ignorada del entrenamiento Mentzer lo dejó claro durante décadas, pero casi nadie se atrevía a aceptar la verdad. Entrenar con menos frecuencia puede darte mejores resultados, no por flojera, no por falta de disciplina, sino por una realidad fisiológica que casi nadie quiere enfrentar. El crecimiento muscular es una consecuencia del estímulo adecuado y de la recuperación total, y eso no requiere entrenar cada 48 horas. Heavy Duty segundo, 1996. El cuerpo no responde al entrenamiento por número de sesiones. El crecimiento no se acumula por ir más veces al gimnasio. Al contrario, el exceso de sesiones puede interrumpir la supercompensación, saturar el sistema nervioso, acumular fatiga estructural, generar inflamación crónica, aumentar el cortisol y disminuir la testosterona libre, estancar tu progreso. Es decir, entrenar más veces puede hacerte crecer menos. ¿Qué pasa cuando entrenas más seguido de lo que debes? No mejoras en fuerza, porque el sistema nervioso aún no ha recuperado su eficiencia. No mejoras en volumen muscular, porque no alcanzaste la fase anabólica total. Pierdes motivación porque el cuerpo está fatigado y la mente agotada. No logras progresión de cargas, porque el músculo no completó su fase de recuperación y adaptación. Entrenar sin progresar es una pérdida de tiempo, y el principal culpable es el exceso de frecuencia. Mike Mentzer, Muscle-Mac, 1998. ¿Por qué la gente no cree que entrenar menos sea mejor? Porque el mundo del fitness y del culturismo ha sido influenciado por rutinas de culturistas dopados con esteroides que aceleran recuperación. El modelo de entrenamiento militar o deportivo clásico, volumen plus, frecuencia plus, disciplina, o resultados. Marketing de gimnasios y suplementos que te quieren activo y consumiendo todo el tiempo. Creencias populares sin base fisiológica. Si entrenas más, eres más disciplinado. Si descansas mucho, te estancas, etc. Mentzer rompió con todo eso. Casos reales de Mike Mentzer. Durante su época como entrenador privado, Mentzer llevó a muchos clientes a entrenar. Una vez cada 4 o 6 días, con sesiones de 30 a 45 minutos, usando una sola serie por ejercicio al fallo muscular. Los resultados fueron tan drásticos que varios reportaron. Mayor fuerza en cada sesión, ganancias musculares visibles en semanas, mayor motivación para entrenar, mejor sueño, apetito y recuperación. Nadie creía que entrenar menos podía hacerte crecer más hasta que lo intentaron. Mentzer, Seminario 1997. ¿Cómo aplicar esta paradoja con lógica? 1. Entrena solo si estás 100% recuperado.
Si no estás más fuerte o motivado que antes, no entrenes todavía. 2. Haz entrenamientos breves, intensos y poco frecuentes. Solo estimula lo necesario. No agotes el sistema. 3. No midas tu progreso por días en el gimnasio. Mídelo por aumento de fuerza, reps, control muscular y cambios visuales. 4. Monitorea tu rendimiento. Si te estancas, reduce frecuencia, no aumentes. Fundamento fisiológico real. El principio de supercompensación dicta que, tras un estímulo intenso, el cuerpo entra en fase de recuperación. Luego pasa a fase de adaptación. Si vuelves a entrenar en ese pico, progresas. Si entrenas antes, interrumpes el ciclo. Si entrenas muy tarde, solo necesitas estimular otra vez. Sin prisas, Mentzer usaba este concepto para determinar que, en promedio, la mayoría de personas naturales progresaban más con entrenamientos separados por 4 a 7 días, e incluso más en algunos casos. Conclusión de la sección 12. Entrenar más no significa progresar más. Entrenar mejor, con más inteligencia y menos frecuencia, sí. Mike Mentzer fue el primero en defender abiertamente esta verdad. Una verdad incómoda para la industria, pero poderosa para quienes buscan resultados reales, medibles y sostenibles. No entrenes por costumbre, entrena para progresar. Y a veces eso significa entrenar menos y crecer más. Mike Mentzer, sección 13 de 14. La duración ideal de una sesión. Porque más de 45 minutos puede arruinar tu progreso. Ninguna sesión productiva debería pasar de 45 minutos. Mike Mentzer, entrevista con Muscle-Mac, 1998. ¿Por qué limitar el tiempo de entrenamiento? Porque el objetivo no es entrenar más, sino entrenar mejor. Y entrenar más de lo necesario puede tener consecuencias graves. Aumento del cortisol, hormona catabólica. Fatiga neuromuscular innecesaria. Disminución de la testosterona libre, degradación proteica, fallo del sistema nervioso, estancamiento o regresión muscular. Mentzer entendía que el cuerpo humano tiene límites fisiológicos y que pasarlos no produce más ganancias, sino más daño. El entrenamiento es un estímulo, no un castigo. Cuando castigas al cuerpo más allá de lo requerido, te responde con estancamiento. Heavy Duty segundo, 1996. ¿Qué ocurre a los 45 minutos? Según Mike y diversos estudios que él citaba y analizaba indirectamente, en entrenamientos de alta intensidad, fallo muscular real, los niveles de testosterona caen después de los 35-40 minutos. Al mismo tiempo, el cortisol se eleva más allá de los 45 minutos. Este desbalance hormonal crea un entorno catabólico, opuesto al crecimiento. Los entrenadores tradicionales ignoran esta ventana hormonal, pero el cuerpo no. Mentzer, Seminario en San Francisco, 1997. Comparación. Corto e intenso versus largo y voluminoso. Aspecto corto e intenso, 45 min. Largo y voluminoso, 60 min. Hormonas anabólicas. Testosterona, GH. Testosterona. Cortisol. Sistema nervioso activado y eficiente. Fatigado, lentamente y enfoque. Alta concentración, dispersión y automatismo. Resultados en naturales, mejores ganancias. Estancamiento frecuente, riesgo de lesión bajo alto, por fatiga acumulada. Mentzer no lo decía por capricho, lo decía porque lo vivió, lo aplicó y lo comprobó con cientos de clientes. Pero los profesionales entrenan 2 horas. Mike tenía una respuesta clara para eso. Ellos no son naturales. Los esteroides alteran todo el sistema hormonal y aceleran la recuperación. Aplicar sus rutinas a un natural es como poner gasolina de avión en un carro familiar. Seminario Heavy Duty, 1997. La mayoría de culturistas de élite pueden tolerar 90-120 minutos porque están dopados, pero un atleta natural que intente imitar eso probablemente va a estancarse, lesionarse o retroceder. ¿Cómo organizar una sesión productiva bajo 45 minutos? Mentzer proponía sesiones breves, controladas, intensas y sin distracciones. Ejemplo: calentamiento, 5 minutos, ligero no excesivo. Primer ejercicio, 1 serie al fallo. Segundo ejercicio, 1 serie al fallo. Tercer ejercicio, opcional. 1 serie al fallo, estiramiento ligero o descanso pasivo. Duración estimada, 30-40 minutos máximo. 3 ejercicios, 1 serie cada uno. Realizados correctamente, pueden construir más músculo que 3 horas de entrenamiento mal estructurado. Mentzer, Ironman, 1996. Lo que dicen los estudios modernos.
Aunque Mentzer fue pionero en esta idea, la ciencia más reciente confirma sus observaciones. Spirin et al. 2008. Los entrenamientos breves e intensos provocan una mayor liberación de testosterona y GH que los entrenamientos largos y de volumen alto. Kramer et al. 1993. Más allá de 45-60 minutos, el cortisol se eleva y la testosterona cae, creando un entorno anticrecimiento en hombres naturales. Schoenfeld, 2020. La duración no predice hipertrofia muscular. El factor clave es la intensidad efectiva y el volumen óptimo individual. Mike lo entendió todo esto décadas antes. Conclusión de la sección 13. La duración del entrenamiento importa. Mucho. Pasar de los 45 minutos en la mayoría de los casos naturales es entrar en terreno contraproducente. Mike Mentzer fue uno de los pocos que lo dijo con claridad y valentía. La gente entrena más tiempo para compensar que no entrena con intensidad. Mike Mentzer. Un entrenamiento breve, ejecutado con precisión, concentración y esfuerzo absoluto, vale más que horas vacías de volumen sin propósito. Menos de 45 minutos. Esa es la frontera. Cruzarla te aleja del progreso. Respetarla te lo asegura. Sección 14 de 14. Conclusión final. El tiempo es tu aliado. Si lo usas con inteligencia, si tu sesión dura más de 45 minutos, no estás entrenando. Estás sobreviviendo. Mike Mentzer. Entrevista con Muscle-Mac, 1998. Lo que aprendimos en este estudio. A lo largo de estas 14 secciones desglosamos con verdad y precisión quirúrgica la idea central de Mike Mentzer. Más allá de 45 minutos, el entrenamiento no solo deja de ser productivo, sino que puede volverse destructivo. Y no es un capricho, es fisiología pura. Estas son las verdades clave que Mentzer nos enseñó. 1. El entrenamiento es un estímulo, no un maratón. Una sesión de alta intensidad al fallo muscular no necesita más de 30-45 minutos. Pasarse de ese tiempo no añade progreso, solo estrés acumulado. Lo que estimula el crecimiento no es la duración, es la intensidad y la precisión. Mentzer, Seminario en Florida, 1997-2. Más de 45 minutos. Desequilibrio hormonal, cortisol sube, catabólico. Testosterona baja, anabólico. Mayor fatiga del sistema nervioso, mayor inflamación y menor recuperación. Esto crea un ambiente bioquímico en el cuerpo totalmente opuesto al crecimiento. 3. Los profesionales no son ejemplo para naturales. Ellos están químicamente asistidos. Tienen una recuperación acelerada y artificial. Sus rutinas no se aplican a la biología natural. Del 99% de personas, Mentzer luchó contra esa mentira y nos enseñó que los naturales deben entrenar menos pero mejor. 4. El progreso real ocurre entre sesiones, no durante. El entrenamiento solo dispara el proceso. El crecimiento ocurre en la recuperación, y esa recuperación tiene un límite fisiológico que no se puede acelerar con más entrenamiento. Si tu entrenamiento te impide recuperarte, entonces no estás entrenando para crecer. Heavy Duty Segundos, 1996. 5. El verdadero culturista piensa con lógica, no con emociones. Entrenar más no es igual a tener más disciplina. Entrenar menos no es igual a ser flojo. El verdadero culturista, el que sigue el camino heavy duty, es el que piensa, evalúa, respeta su biología y entrena con intensidad máxima, tiempo mínimo, progreso constante. Frase de oro final del gran Mike. La duración ideal de tu sesión de entrenamiento no la dicta tu ego, la dicta la biología. Mike Mentzer, Seminario Final, 1999. Gracias por llegar hasta aquí. Si estás leyendo esto, hermano de acero, es porque valoras la verdad. Es porque no te dejas llevar por la corriente y estás dispuesto a construir tu cuerpo con lógica, inteligencia y resultados reales. Este estudio fue creado con el mayor respeto, profundidad y fidelidad al legado de Mike Mentzer. Si llegaste hasta aquí, comenta abajo. Heavy Duty Max. Así sabré que eres parte de los que no se conforman con mentiras y buscan la verdad en cada repetición. Conclusión final del estudio. Mela 6. Duración del entrenamiento. Menos de 45 minutos. Un entrenamiento productivo no debería pasar de 45 minutos. Después de eso estás dejando de crecer. Mike Mentzer, entrevista con Muscle-Mac, 1998. En este estudio Película 6 desmontamos uno de los mitos más extendidos en el culturismo moderno. La falsa idea de que más tiempo en el gimnasio equivale a más resultados. Mentzer, desde los años 70 hasta sus últimos seminarios en los 90, sostuvo con firmeza una postura lógica, biológica y 100% contrastada.
El cuerpo tiene límites fisiológicos, y pasarlos, por ego, ignorancia o tradición, es sabotear el progreso. ¿Qué quedó claro en este estudio? Las sesiones largas no son más efectivas. Lo que produce hipertrofia muscular no es el número de minutos, sino la calidad del estímulo, la intensidad real y la recuperación completa. Pasar de los 45 minutos rompe el equilibrio hormonal, aumenta el cortisol, disminuye la testosterona, agota el SNC y termina volviendo catabólico un entorno que debía ser anabólico. El entrenamiento prolongado no es sinónimo de disciplina. Es, muchas veces, una falta de conocimiento o una mala influencia de culturistas dopados. El progreso ocurre fuera del gimnasio. El entrenamiento solo inicia el proceso, pero el cuerpo necesita reposo, nutrición y tiempo para adaptarse y crecer. Mike Mentzer no hablaba de flojera, hablaba de lógica biológica. Lo que él proponía era entrenar con máxima precisión, alta intensidad, estimulación breve y descanso suficiente. Y eso, como él demostró en cientos de casos reales, daba mejores resultados en hombres naturales, sin ayudas químicas. Fundamentos reales de esta verdad. En sus libros Heavy Duty, 1979 y Heavy Duty II, Mind and Body, 1996, Mike explicó cómo sesiones más allá de 45 minutos degradan la respuesta adaptativa. En entrevistas con revistas como MuscleMac e Ironman, denunció que la industria del fitness promueve rutinas largas para vender suplementos y tiempo de gimnasio, no para ayudarte a progresar. En seminarios como los de San Francisco, Nueva York y Florida, documentó casos reales de culturistas naturales que crecieron más entrenando menos tiempo, con sesiones de 30 a 40 minutos, bien ejecutadas. Y finalmente, lo dejó claro con su propia experiencia. Él mismo entrenaba menos de una hora, incluso en su etapa profesional. Y lo hacía porque entendía que la clave estaba en la intensidad y el control, no en el reloj. Frase de cierre. No necesitas 2 horas para entrenar duro. Necesitas menos de una hora para entrenar con inteligencia. Mike Mentzer, Seminario 1997. Si llegaste hasta aquí, te felicito, guerrero. Eso demuestra que no estás buscando atajos vacíos ni fantasías de redes sociales. Estás buscando la verdad, el camino lógico, el sistema real para avanzar. Y si te quedaste hasta el final de este estudio número 6, comenta abajo. Mentzer Intensity 45. Así sabré que estás del lado de los que piensan, cuestionan y entrenan como verdaderos culturistas racionales.